gracia y la paz del Señor para todos. Escuchan bien los hermanos. Siempre decimos que es una gran, no solamente responsabilidad, sino una gran alegría poder compartir la palabra del Señor, poder abrir las Escrituras y exponer el consejo de Dios. Y es no solamente un privilegio, responsabilidad y alegría, sino es tan eficaz, tan útil, tan necesaria la exposición de la palabra de Dios. La iglesia necesita constantemente ser expuesta a la palabra de Dios. Así que somos privilegiados esta mañana, en primer lugar yo, de poder recibir su palabra. Como saben, estamos siguiendo nuestra serie de Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Voy a pedir a la iglesia que me acompañen al capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Mientras están buscando la referencia, quería comenzar diciendo que en esta gran obra del Señor, en esta gran causa de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo para la venida de su reino, necesitamos valor para ser útiles en sus manos. No podemos ser ni cristianos y no podemos ser ni obreros útiles en las manos del Señor si no somos valientes. Necesitamos valentía. El apóstol Pablo escribía a otro de sus colaboradores muy cercanos, que era Timoteo. En 2 de Timoteo 1:7 le decía que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que al contrario nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En estas tres cualidades hay un perfecto equilibrio: espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Eso es lo que necesitamos, amados hermanos, si vamos a ser útiles en la causa de Dios, en la obra de Dios. Necesitamos valor, necesitamos el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe a Tito, y Tito tenía que ser valiente por esa causa, por ese trabajo que le había sido encomendado. Él estaba en una isla en Creta, al sur de Grecia. Esa isla estaba compuesta por varias ciudades, y en esas ciudades habían iglesias que habían sido fundadas por medio de la predicación del evangelio. Esas iglesias necesitaban ser establecidas, confirmadas en la fe. Esas iglesias necesitaban líderes que pudiesen corresponder al carácter de Cristo, que pudiesen vivir consecuentemente a la sana doctrina. Esas iglesias necesitaban no solamente tener líderes así, sino que todos los miembros pudiesen ser de acuerdo a la doctrina del Señor, sino santos, una vida que pueda expresar la piedad de Dios. Pero también en esa isla habían luchas, habían enemigos que había que resistir, que habían que derribar. O sea, la obra de Dios se trata no solamente de una edificación, sino de una edificación en medio de una guerra. No nos ilusionemos, hermanos. Esta edificación es una edificación en medio de una guerra. El primer hombre que fue creado en medio de una guerra. Porque el objetivo y el propósito que Dios le dio, la causa que le dio y el trabajo que le dio a Adán era de cuidar el jardín y de proteger el jardín. Eso nos habla claramente que ya el enemigo estaba suelto y quería confundir y apartar al hombre del propósito por el cual fue creado. Así que Tito tenía que ser valiente. Debemos ser soldados, pero debemos ser soldados valientes y amorosos al mismo tiempo, y humildes como nuestro amado Señor. Así que esta mañana, hermanos, el mensaje que vamos a enfatizar se trata más de la necesidad de cuidar y de proteger a la iglesia del Señor de un enemigo muy, pero muy letal. ¿Cuál es el enemigo principal? La división. La división en la iglesia.
Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando el Señor empieza a llamar a su pueblo de regreso a Jerusalén. En esa época Esdras fue el encargado de restablecer el culto religioso a través de la reconstrucción del templo. Pero no terminó ahí la obra del Señor, sino que también sucesivamente, y fueron contemporáneos, vino también Nehemías, que tenía el propósito y la causa de la reconstrucción del muro alrededor de la ciudad. El muro nos habla, en primer lugar, de separación. Dios nos ha escogido como un pueblo santo y nos ha separado en este mundo. Y aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y debemos vivir de una forma santa, apartados para Dios. Pero el muro también nos habla de protección. El muro también nos habla de cuidado. Una ciudad que no tiene un muro es una ciudad que está expuesta a los ataques del enemigo, a una derrota categórica. Así que, hermanos, esta mañana vamos a centrarnos en el trabajo de Tito, que no era solamente insistir en lo bueno, sino también evitar y desechar lo malo, proteger a la iglesia. Así que vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer esta mañana los versos 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Estos versículos, hermanos, nos van a mostrar, como bien decíamos, un aspecto muy, pero muy importante en la casa de Dios. Pablo escribe también a Timoteo y le dice: estas cosas te escribo. Yo tengo la esperanza de ir a verte, le decía. Timoteo estaba en Éfeso. Pero si tardo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia es la casa de Dios y los siervos de Dios deben saber cómo conducirse en la casa de Dios. Y la iglesia no solamente es una columna de la verdad, sino que también es un baluarte, es la defensa de la verdad. La iglesia es la que ha recibido de parte de Dios el encargo no solo de proclamar la verdad después de haberla recibido, que es Cristo, sino también de defender la verdad. Así que Tito tenía que armarse de valor y luchar también en este sentido, así como Timoteo. Tanto primera, segunda de Timoteo como Tito son las cartas que Pablo escribe y son conocidas como las cartas pastorales, porque tratan mucho de los aspectos de las iglesias locales, el funcionamiento de la iglesia, cómo hay que conducirse en la iglesia. Y en esta epístola se enfatiza muchísimo el aspecto de vivir una vida consecuente a la sana doctrina, como nos recordaba Mariano la semana pasada. Ese es el tema de la epístola. La sana doctrina, el evangelio, es según una vida piadosa. Y esa vida piadosa debe llevarnos a el ejercicio de buenas obras para adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La semana pasada Mariano comentó el versículo 8, así que no es necesario comentarlo esta mañana. Pero el verso 9, nosotros vemos que hay una marcada diferencia, hay un marcado contraste entre el verso 8 y el 9. Pablo en el 8 dice a Tito que él debía insistir en lo bueno, pero en el verso 9 también le dice que debe evitar lo malo. No solo es necesario insistir en lo bueno, también es necesario evitar lo malo. Hermano, no es solamente útil comer sano, sino también es útil no comer cosas que nos dañan.
No es solamente útil ejercitarnos en la piedad leyendo, orando, sino también es útil evitar cuestiones que pueden dañar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, por un lado, hay que insistir en estas cosas, dice el apóstol Pablo a Tito, en la predicación del evangelio y en que los que han creído se ocupen de buenas obras. Pero del otro lado, tenés que evitar todo aquello que es malo. Y el verso 9 dice cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Yo quisiera leer otras referencias en las cartas pastorales acerca de este principio de evitar. Si me acompañan en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo también indica esto a Timoteo y dice ahí en el verso 3 del capítulo 1 de la primera epístola: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. Timoteo también tenía el encargo de tapar la boca a aquellos que predicaban otra enseñanza falsa, y también tenía el encargo de evitar inmiscuirse, mezclarse, caer en la trampa de esta influencia, de estas enseñanzas que acarrean solamente discusiones, malos momentos, y son inútiles, son vanas. Tenemos que tener la sabiduría de evitar este tipo de cosas. En Primera de Timoteo, al capítulo 6, también Pablo dice a Timoteo a partir del verso 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay varias referencias a este principio de no solo insistir en lo bueno, sino también evitar lo malo. Cuando hablamos de evitar aquí lo malo en el contexto de la epístola, principalmente a Tito, se está refiriendo a ese grupo de personas que insistían en la observancia de la ley como un medio para ser salvos o como un medio para agradar a Dios, los famosos judaizantes. En el primer capítulo de Tito, en el versículo 13 y 14, Pablo le dice así a Tito: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hermanos, el Señor nos llama a ser diligentes, no solo en insistir en lo bueno, en ocuparnos en buenas obras, en vivir una vida consecuente al Evangelio de Cristo, sino también a tener la sabiduría y el valor de evitar caer en discusiones, como dice el versículo 9, en cuestiones necias, porque son vanas, sin provecho. Y no es que nosotros estamos exentos en este tiempo de este tipo de enseñanzas. Hoy ha resurgido con una fuerza muy grande ese judaísmo que quiere meterse en la iglesia, y hay varios personajes que están predicando y enseñando que tenemos que volver a la ley, guardar el sábado, llamar a Jesús como Yeshua, bautizarnos en agua corriente, si no, no vale, no comer esto, no tocar aquello, y están queriendo desviar la atención de la iglesia de Cristo a la ley, volviendo a confiar en nosotros, volviendo a depositar la fe en nuestros propios actos para merecer algo de parte de Dios. Son legalistas, no entienden el evangelio, perturban las almas de los creyentes, trastornan, dice Pablo en esta misma epístola, casas enteras. Y nosotros no estamos exentos de caer en la trampa del enemigo. Hermano, debemos desechar, evitar. Pablo le dice a Tito, recuerden, esta es una epístola donde es Tito el que la recibe. Es personal, es privada, es para Tito. Y Tito evidentemente al leerla y al recibir las instrucciones tenía que actuar de consecuencia en todas esas iglesias.
Tito, insistí en esto, pero evita estas cuestiones, porque son necias, no sirven de nada, perdés el tiempo. Lo único que podés hacer discutiendo con esta gente es ganar una discusión. Y después, pero no nos ayudó de nada. Así que es preferible evitar. El significado de la palabra evitar en griego es peristemi, así se pronuncia. Lo que significa es estar todo alrededor, ser un espectador, mantenerse lejos, es girarse, es darse la vuelta para evitar. Es como cuando nosotros caminamos y vemos ahí una riña, un problema, y en vez de seguir en ese camino, ¡boom!, nos damos la vuelta y nos vamos para otro lado. Así debería ser Tito con estas cuestiones del judaísmo. Tenemos que estar lejos y tenemos que ser valientes en dar la vuelta, en evitar y en no caer en la trampa de Satanás. Hermanos, el objetivo primordial de Satanás es destruirnos a nosotros. Porque al destruirnos a nosotros está tocando a la niña de los ojos de Dios. Está tocando el corazón de Dios, a quien odia con todas sus fuerzas. Y Él quiere destruirnos y para eso busca dividirnos. Y para dividirnos, Él nos quiere desviar de Cristo. La táctica más eficaz de Satanás para poder dividirnos es quitarnos la atención y los ojos de Cristo, del Evangelio, de la obra preciosa del Señor en la cruz. Y llevarnos a verdades periféricas o a falsas enseñanzas para que nos alimente nuestro ego, nuestra propia justicia y podamos ser instrumentos sin darnos cuenta de Satanás para traer perturbación, división, desaliento a la iglesia. El arma más letal de Satanás en contra de la iglesia es la división. Y el arma más letal del Señor en contra del reino de las tinieblas es la unidad. Ni nos imaginamos el potencial que tiene la iglesia cuando está unida y es de un mismo sentir en Cristo. Y trabajamos no solamente ser solícitos en mantener la unidad del Espíritu, sino también en avanzar para llegar a la unidad de la fe. Que todo nuestro ser sea de un mismo sentir. Y para eso necesitamos el Evangelio. Necesitamos ser quebrantados. Necesitamos exponernos a la obra de Cristo para ser como Él, mansos y humildes. Y llegar a la unidad de la fe para la gloria de Dios. La triste realidad es que hay muchas divisiones. Y esas divisiones muchas veces en las iglesias nacen a través de personas que se han metido en discusiones necias. En este caso eran los judaizantes, pero nosotros podemos caer en dividir una iglesia porque yo creo que el rapto es antes de la gran tribulación. Pero yo creo que es al final. Porque yo creo que el velo es hoy para todas las hermanas. Y yo creo que era un factor cultural. Porque yo creo que el gobierno está constituido y es plural. No hay solamente un pastor, yo creo que hay un solo pastor. Cuestiones importantes, verdades de la palabra que podemos caer en una obstinación tal de entrar en discusiones y empezar a crear grietas en el ámbito de la vida de la iglesia. Hermanos, seamos sabios. Pablo le dice a Tito, evita las cuestiones necias. Genealogía, estos perdían el tiempo en genealogías, linajes para ver de qué tribu eran. Contenciones, discusiones acerca de la ley, qué se puede, qué no se puede, qué dice la ley, está vigente, no está vigente. Es una pérdida de tiempo, hermanos. No perdamos el tiempo en mirar y en entrar en este tipo de discusiones que quieren judaizar a la iglesia. ¿Por qué? Es claro, son vanas y son sin provecho. En Colosenses, al capítulo 2, Pablo escribiendo a esa iglesia, Colosenses juntamente con Efesios, es una epístola que tiene una revelación tremenda del misterio de Dios que es Cristo. Y Pablo dice en el capítulo 2 a los Colosenses, en el verso 8,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que nadie nos mienta, nos desvíe a través de filosofías, huecas sutilezas, legalismo. ¿De quién? De Cristo. Porque Él es el cumplimiento de la ley. Él es el fin de la ley. Él es el misterio que estaba oculto y que fue revelado a los hombres para su completa y plena salvación. Y si tenemos a Cristo, estamos completos y no necesitamos más de nada y de nadie, porque Él es el único que hace que nuestra vida tenga un pleno significado y que estemos delante de Dios perfectamente santos para siempre. La iglesia tiene que estar permeada de Cristo y solo Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el motivo por el cual existen todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas y Él es el Señor de señores. Él es todo para la iglesia. Él es el amado de la iglesia. No debemos ceder a la tentación de desviarnos de Él. Por eso Pablo dice en Colosenses 2, verso 16: por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros tenemos la ley escrita, pero esa ley apuntaba categóricamente a la realidad que es Cristo. Así que no guardo el sábado, porque Cristo es mi reposo eterno. No necesito matar ningún animal para tener el perdón y la reconciliación con el Padre cuando peco, porque Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado y su sangre me limpia. Así que Él es el cumplimiento, Él es la realización, Él es la realidad de todo el Antiguo Testamento. Él es el personaje principal de toda la historia. Por eso Pablo dice que rogaba por los colosenses. En el verso 2 del capítulo 2 dice: para que sean consolados sus corazones y unidos, atención, en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Acá Reina Valera dice: y de Cristo. La Biblia textual dice: de Dios el Padre, Cristo. Porque el misterio de Dios el Padre es Cristo. Acá se tradujo mal, me perdone Reina y Valera, que ya están en la presencia del Señor. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre, Cristo. Cristo es el misterio revelado del Padre para nuestra salvación. Si no tenés a Cristo, estás perdido. Y si tenés a Cristo, tenés todo lo que necesitas, porque Él es aquel que complace al Padre. ¿En quién? Verso 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nosotros hemos tenido experiencias, hermanos, de personas que se han desviado de la fe por haberse metido, inmiscuido, sin el entendimiento claro del Evangelio, en cosas y cuestiones de la ley. Y se alejaron. Así que Pablo le dice a Tito: evita. No evita perónina, evita, apártate. Vos ves eso del otro lado. No te pierdas, no caigas en la tentación de meterte, inmiscuirte en cosas que no sirven para nada. Son inútiles, no tienen provecho. La única doctrina, hermanos, que edifica es la de Cristo, su persona y su obra. Y el diablo siempre quiere desviarnos de Él. Ojalá el Señor nos permita llegar a la epístola a los Hebreos. Es una gran epístola, de una gran revelación del autor. Y el objetivo del autor, ¿cuál era?
hacer volver a estos creyentes de procedencia judía que habían creído en el Mesías, hacerlos volver a la superioridad y a la preciosura y a la apreciación de Cristo, porque se estaban desviando otra vez del camino nuevo y vivo que es Jesús. Volviendo a la ley. Esa es la táctica de Satanás. Él va a usar siempre maneras para desviarnos de Cristo y traer a la iglesia discusiones. Dicen, eso es lo que genera meternos en esos pleitos. Mi hermano, el Señor me tiene que dar a mí un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para no meterme en discusiones, porque tengo la tendencia a meterme en discusiones inútiles que generan distancia y no edifican. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Otro contraste que vemos entre el verso 8 y el 9 es que al final del versículo 8, Pablo dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y el verso 9 dice, porque son vanas y sin provecho. Ayúdanos, Señor. Hermanos, podemos resumir este versículo 9 con lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 16. ¿Qué es lo que dice Efesios 5, 16? Y aquí de vuelta me va a perdonar Reina y Valera. 5:16, ¿qué dice? Vamos a leer desde el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe cómo dice la Biblia textual? Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, el tiempo es oro. No desperdiciemos nuestro tiempo en cuestiones inútiles, porque acarrean solamente discusiones vanas. Aprovechemos bien el tiempo e insistamos en lo esencial, en la doctrina de Dios acerca de su Hijo y en una vida que corresponda a la doctrina de Dios. Un hermano en un comentario decía que a veces caemos en esas discusiones como una excusa para no trabajar, para no hacer lo bueno, porque es más fácil discutir de cosas teológicas que ponernos a lavar los platos. Las obras son útiles y buenas para los hombres que se benefician de ellas y para los que cumplen esas obras, porque nos guardan de la ociosidad que nos lleva a la pecaminosidad. ¿Saben cuál es el terreno más, pero más, digamos, fácil para que uno peque? No sé qué hacer. El no saber qué hacer, estar de balde, ahí surge. Es preferible ocuparnos en estudiar, leer y obrar y vivir una vida santa. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero no ocupémonos en cosas como estas que describe el versículo 9. ¿Se entendió? Amén. Vamos al 10. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Wow. Recordemos, ¿a quién está escribiendo Pablo? A Tito. Tito es el que debe evitar estas cuestiones y enseñar a la iglesia. Y es Tito, no la iglesia. Acá no está hablando la iglesia. Indirectamente la iglesia le va a llegar la información, pero es Tito el que tiene que tratar este asunto. Pues vamos a hablar un poquito más de eso. El versículo 10, por ende, está directamente conectado con el 9. No lo podemos desconectar del 9. Probablemente el hombre que causa divisiones es un hombre que cayó en la trampa del versículo 9. Es un hombre que empezó a meterse en cuestiones de la ley y empezó a insistir en el ámbito de la iglesia, en que ellos tenían que guardar el sábado y este tipo de cosas, y estaba generando en la iglesia perturbación y división. Entonces, a este hombre que trae una novedad o que insiste en fomentar a los falsos, probablemente él no es un falso. Es probable que no sea un falso, pero es un hombre que ha sido influenciado por los falsos y la enseñanza de los falsos,
que nos desvían de Cristo. Y este hombre ahora está perturbando a la realidad local, trayendo y fomentando división en la iglesia. Él quiere que se haga así, él quiere que se enseñe esto, él quiere que se considere aquello, insiste. Y los hermanos se dan cuenta que es faccioso. Quiere crear partidos, quiere prosélitos para que sigan lo que él cree y forma grupismos. Terribles. Ay, pero eso a mí nunca me va a pasar. ¿Será? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Hermanos, la obra redentora de Cristo tiene como propósito traer un pueblo redimido, santo y presentárselo al Padre. O sea, la unidad del cuerpo de Cristo es uno de los propósitos esenciales de la obra de Cristo en la cruz. Él vino a morir por nosotros, fue sepultado, resucitó y ascendió. Y Efesios 4 dice que desde esa posición de ascenso, sentado a la diestra del Padre, Él dio a la iglesia 5 ministerios para perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que la obra consumada de Cristo en nuestro favor tiene como propósito que seamos perfeccionados para que lleguemos a la perfecta unidad y así traer el reino de Dios a la tierra. Por ende, atentar contra la unidad que le costó la sangre a Jesús es algo grave. No es algo ligero. Y Pablo le dice a Tito, ¿querés estar en la obra? ¿Querés ser un obrero aprobado? Valor, para que aquel que está perturbando y causando división y es sectario y tiene un espíritu sectario, aunque es un creyente, hay que amonestarlo. No dice deséchalo, nosotros a veces leemos así, al hombre que cause divisiones, deséchalo directamente. Así a veces leemos. O a veces leemos así. Al hombre que cause divisiones después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Y después nunca tomamos posición. Esto también a veces leemos así. Pero la Biblia dice a Tito, un obrero encargado de regular, instruir, designar ancianos, corregir lo deficiente. No era cualquiera. Después de una y otra amonestación, deséchalo, evítalo. No tengas nada que ver con él. Ese es el consejo de Dios. A veces no representamos bien a Dios y queremos desechar rápido. No, evítale. Sin la amonestación previa. Pero a veces nos creemos mejores y más buenitos que Dios y decimos, vamos a darle más tiempo. No, porque nosotros acá. Yo escuché en una iglesia local la esposa de uno de los ancianos, no voy a decir dónde, pero escuché con mis propios oídos y vi, cuando se estaba enseñando esto, ella dijo, no, pero acá nosotros jamás haríamos algo así, jamás. ¿Cómo vamos a llegar a evitar a una persona? Pobrecita Angá. Y escondiendo su temor a los hombres, se refugian que Guaú es buena, más buena que Dios inclusive. Evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Y al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. La palabra aquí, amonestación, se refiere a una advertencia suave, llena de gracia, llena de amor. Primero se le habla tranquilo, sin gritar, sin nada, con convicción, pero se le habla bien. Y se le dice, mira mi hermanito, mira mi hermanita, esto que vos estás enseñando, sí, pero viste que los hermanos tienen que usar el kipá. No, espera. No, pero nosotros tenemos que reunirnos el sábado porque, no, esto no se puede comer, y esto cómo se viste, y el otro, Mira mi hermanito, esto que vos estás enseñando en la iglesia está trayendo división. Yo te pido que te retractes, porque la palabra nos muestra y le enseñamos y le mostramos su error. Y ahí está la amonestación. Y hermanos, la amonestación
es increíble porque tiene la capacidad de revelar lo que está en el corazón. Todos somos buenos hasta que nos sacan tarjeta amarilla. Si nos quitan roja, peor. Vos ves, hermano, oh, hermano, ese hermano, esa hermana, una sonrisa, amonestale. Y ahí va a salir ese tigre que estaba ahí adentro, esa bestia que estaba dormidita y ¡zum!, se despertó. Pregúntenle a mi esposa, 20 años de convivencia. Ella me dice, y es cierto, no es fácil decirte que estás equivocado, no es fácil. ¿Por qué? Porque está la bestia dormida y la bestia se despierta con la amonestación. Yo ahí me retuerzo. Sí, pero viste que el griego y el otro. No, creo que estás equivocado en eso. Creo que tu actitud no fue buena. Creo que estás siendo muy así. Hermano, la esposa también sirve para eso. Para mostrarnos cómo somos en realidad. Entonces la amonestación en la vida de la iglesia es necesaria. Ahora recuerden, aquí Pablo está llamando a Tito a una amonestación. ¿Y qué le dice? Advertí, amonestá. ¿Qué pasó? No hizo caso. Famoso que sí, hermano, tranquilo, resuelto, y después empeora. Sigue promoviendo, sigue diciendo, cree aquí, no, y me habló y me dijo, no le vayan a hacer caso. Y empiezan las murmuraciones, la división en la vida de la iglesia. Entonces llega el momento de Tito, como vio que no se retractó, no cambió, ¿qué tiene que hacer? Volver a hablar con el hermano o la hermana. Mira, mi hermano, esta es la segunda. Y ustedes saben que hoy la expulsión es con 2 tarjetas amarillas, ¿verdad? Antes era 3. No sé si anteriormente, en la época de Irán, era anterior. Hermano, yo sé que contigo puedo darme ciertos lujos porque la sabes aceptar. Perdón, hermano. ¿Me perdonas? Amén. Bueno, no sé si en tu época era ¿cuántas tarjetas? 3 tarjetas. Bueno, hoy en día 2 a la segunda. Y acá le dice Pablo, entonces, ¿cómo hay que actuar? Primera advertencia. Hermano, si un hermano que tiene autoridad espiritual te convoca para hablar, orale al Señor y lee Tito capítulo 3 versículo 10. Y si te advierte de algo y te amonesta, orale al Señor para que no se despierte esa bestia y te corrijas. Porque si viene la segunda vez, ya es, viste, este semáforo verde, boom, amarillo se prende y después ya está por llegar al rojo. Va empeorando la situación. 1 y 2. ¿Sí? No se arrepintió, no escuchó, persistió en su pecado, en causar división, en causar problemas. Deséchalo. No, Señor, pero vamos a darle otra. Deséchalo, evítalo, no tengas nada que ver con él. No te juntes con él, no le des combustible a su ego, a su obstinación. Deséchalo por el bien de la iglesia. No lo vamos a hacer diciendo, gracias, Señor, que nos libraste de este malvado perverso. No vamos a hacerlo así, porque de otra manera no estaríamos calificados para confrontar a nadie. Vamos a llorar, nos va a doler, porque se trata de uno que está entre nosotros y que ha caído en la trampa de Satanás, la obstinación, el orgullo. ¿Qué decía Pablo de un profeta cretense acerca de los cretenses? Que son mentirosos, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En el capítulo 3, versículo 3 dice, nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Ay, hermano, gracias a Dios por los hermanos que me han amonestado en estos años y me siguen amonestando, y gracias por la manera en que me han amonestado, porque lo han hecho con mucho amor y con mucha gracia. Pero es necesario. No existe una vida de iglesia sin amonestación. Las tarjetas amarillas y las rojas están en la vida de la iglesia, están guardaditas ahí y a veces salen. Lo que dice el Señor
acerca de los hermanos que presiden y nos amonestan, dice en el no busquen, Primera Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vuelvo a hacer notar, a veces nosotros queremos encasillar a Dios y aplicar a todos los casos Mateo 18. Hermano, Mateo 18. Vamos a ver. ¿Qué dice Mateo 18? Si tu hermano peca, ve y repréndelo estando él y tú solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, que es el objetivo, no ganar la discusión, sino al hermano. Si no te oye, llama a otros dos contigo para que conste todo públicamente delante de testigos maduros, no que estén ahí de parte, que escuchen. Y si no oye a estos dos testigos juntamente contigo, o tres, solo entonces llama a la iglesia y díselo a la iglesia. ¿Y la iglesia qué tiene que hacer? La iglesia tiene que hablar con este hombre o con esta mujer que está causando perturbación en la iglesia. Y entonces, si no oyen ni a la iglesia, es como si fuese un impío. Lo vas a considerar como si fuese un no creyente. Lo excluís de la comunión. ¿Por qué? Porque no quiere arrepentirse. Generalmente hay tres cosas principales por las cuales existe la disciplina en la iglesia: pecados inmorales, herejías y espíritu faccioso, o sea, división, el que causa división. Estas tres cosas son innegociables. Si la persona no se arrepiente, si la persona no se corrige, la iglesia tiene que tomar medidas para salvar el testimonio de Dios, por amor a Dios y amor aún a esa persona que está siendo reprendida. Pero Mateo 18 es en ese caso. Pero 1 Corintios 5 había un caso de adulterio y fornicación en medio de la iglesia, y Pablo dice: directo, sáquenlo. Y acá dice, a Tito le dice, después de una y otra amonestación: si no se arrepiente, deséchalo. O sea, no es la misma forma para todos los casos. Hay caso y caso, hermanos, y debemos aprender a tener esa sabiduría de parte del Señor. Pablo dice a Tito, después de una y otra amonestación: si no se arrepiente, yo quiero que lo deseches. Algunos dicen, desecharlo no significa expulsarlo de la iglesia, sino dejarlo que esté en la iglesia, pero no tener nada que ver con él. Saca otra vez ese tema y lo excluimos, no le damos atención. Ustedes saben lo que decía el hermano, y vamos terminando, el hermano William MacDonald acerca de voy a leérselos. Acerca de este texto dice: el hombre que centre su atención sobre estas cuestiones menores es un hereje, causante de divisiones. Una persona que divide iglesias generalmente enseña doctrinas falsas o heréticas, pero esto es un desarrollo tardío de la palabra aireticos. Generalmente tiene una nota en su violín y la toca hasta la muerte. Una nota tiene, y esa la quiere tocar hasta la muerte. O sea, habla siempre del mismo tema. Él quiere que se enseñe, porque la iglesia va a ser arrebatada antes, no después, o hacia la mitad, o el milenio, o aquello, o esto. Él quiere eso y quiere enseñar eso y toca eso y solo de eso. Yo no digo que no se tiene que enseñar eso, acerca de eso, pero no debemos utilizar esas verdades para ser divisivos y perturbar a la iglesia. Dice: pronto reúne en torno suyo un grupo de personas con perspectiva negativa, como la suya, y al resto los descarta. Él crea su propio grupo, se junta con ellos. Ellos le escuchan, pues, le dan de comer a su ego. Entonces siempre va a encontrar hermanos buenos, los que no son tan malos. Están por los hermanos buenos que nunca quieren jugarse, hermanos. Y él la es con ellos, ahí encuentra, todavía sobrevive. Dice: dividirá una asamblea antes de abandonar su punto doctrinal favorito. Él prefiere dividir una iglesia en vez de renunciar a su punto doctrinal favorito. No quiere negarse a sí mismo,
a costo de abandonar o dividir una entera asamblea, él va a insistir y antepone sus propios intereses a los intereses de Cristo. Ninguna iglesia, dice William MacDonald, debería soportar tal insensatez. Si después de 1 o 2 amonestaciones rehúsa desistir, debería ser excluido de la comunión de la iglesia local y los cristianos deberían dejar de tener contacto social con él. Es tremendo, hermanos. Pero es lo que Dios dice. Es de esperar que este ostracismo lo lleve al arrepentimiento y a un trato más equilibrado de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Él mismo se autocondenó. Él mismo llegó a esa condición en la cual cayó. El Señor dice en 1 Corintios 3 que aquel que destruye el templo de Dios, que es la iglesia, Dios lo va a destruir a él. No es cualquier cosa dividir la iglesia. Tengo que aprender a negarme a mí mismo si yo sé que una cierta doctrina me fascina y quiero que los hermanos la vean, pero si no la ven, yo quiero insistir hasta dividir la iglesia. Dios me va a destruir. ¿Qué significa eso? Me va a empezar a disciplinar. Me va a empezar a quitar el poder que tenía antes del Espíritu. Vamos a estar más secos que no sé qué. Y vamos a empezar a estar solos, pensando que no estamos solos. El Señor nos va a destruir. Así que no provoquemos al Señor, no caigamos en el error de Adán y Eva que siguieron el consejo de Satanás. Que Dios nos guarde de querer ser como Dios y pensar que somos más sabios que Dios. Hermanos, ¿qué vamos a hacer en cuanto a ese consejo de redimir nuestro tiempo y evitar las cuestiones necias? Insistamos en la sana doctrina que es conforme a la piedad y ocupémonos en buenas obras, evitando discusiones vanas y sin provecho en el nombre de Jesús. Hermanos, comprometámonos a ser sabios en redimir nuestro tiempo y no caer en discusiones vanas. Amén. Ayúdanos, Señor, en eso, en el nombre de Jesús. Hermano y hermana, ¿cómo vas a reaccionar ante un posible caso de disciplina en la iglesia? ¿Vas a seguir o vamos a seguir queriendo ser más buenos que el mismo Señor y escondernos detrás de esa excusa para no admitir mi falta de valor, mi falta de fe y mi miedo a los hombres? ¿O voy a jugarme por el Señor? ¿Voy a confiar en su palabra sabiendo que Él es más sabio, amoroso y justo que yo? Confiemos. Si el Señor, sobre todo los que han sido llamados a la obra, que han sido llamados a un lugar de liderazgo, valientes, no negociar con estas cosas. ¿No querés? Hermano, yo lo he vivido en carne propia, en esta iglesia local y en otra iglesia. He tenido que tomar la decisión con la iglesia de expulsar a un hermano. Bueno, no quiso arrepentirse. Seamos valientes, no solo para insistir en lo bueno, sino también en evitar lo malo, para proteger la iglesia del Señor de las divisiones y así colaborar con la causa de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Tito tenía que ser valiente. Tito tenía que tener la sabiduría de Dios. Y eso es lo que nos pide el Señor, hermanos. Que confiemos en su palabra para guardar la unidad de la iglesia y perseverar en lo bueno. El Señor nos ayude en este gran trabajo. La semana que viene termina la epístola. Esta mañana el Señor quiso que nos quedemos aquí. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a unirnos a ti en el cuidado y protección de tu iglesia. Enséñanos a redimir bien nuestro tiempo, a no caer, Señor, en discusiones vanas, a no desviar nuestra atención de ti y a tener ese valor que viene del Espíritu para confrontar con amor a aquel o aquella que divide en tu cuerpo, esperando que se arrepientan. Si no se arrepienten,
Señor, tener el valor de desecharlos para el bien de tu cuerpo, para el bien de la misma persona, Señor. Y guárdanos a nosotros de caer en este tipo de pecados que ofenden tu nombre, que atentan contra tu edificación. Queremos, Señor, colaborar para la unidad del cuerpo de Cristo y para la gloria de tu nombre. Gracias porque tú moriste y resucitaste para tener un pueblo unido que traiga tu reino a la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.